Muy buenas tardes a todos los que están escuchando este video. Hoy yo quiero compartirles un poquito de palabra de Dios sobre el tema 5 cosas que faltaban del templo. 5 cosas que faltaban del templo. Hace unos 7, 8 años atrás yo estaba trabajando en Perú, en la ciudad de Pucallpa, y visitando a mi hijo acá en los Estados Unidos antes de irnos. Yo fui a su casa y cerquita había una librería de libros usados y fui ahí porque siempre llevaba 1, 2, 3 libros conmigo y fuimos por 6 meses a la vez porque en aquel entonces por lo menos no dieron visa, solamente podía quedarse 183 días. Yo siempre llevaba alguna cosa para leer y yo vi ahí en la librería, un libro que se llamaba un viaje por Palestina, algo así. Y este libro fue escrito por un británico, arqueólogo y médico también, que en el año 1929 que quería visitar todos los sitios santos de cristianismo en Israel o en Palestina, que era llamado en aquel entonces. Y había 2 cosas que me saltaban. Primera cosa, él estaba en el lugar del pozo de Jacob, donde Jesús conversó con la mujer samaritana. Y él se acordó de la palabra de Jesús que miró por el valle y dijo a sus discípulos, miren, los campos están blancos para la cosecha. Pero el hombre leyendo eso se dio cuenta de que cuando Jesús dijo eso a sus discípulos, no era tiempo de la cosecha, era tiempo del plantío, de plantar. Entonces sus discípulos probablemente eran confundidos, pero él estaba ahí apoyándose, inclinándose sobre un árbol, ahí en el despeñadero. Y mirando por el valle, él vio el valle lleno de blanco. Eran ovejas y la ropa, el manto de los Bedouin, los pastores. Entonces él se dio cuenta que eso es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces había otra cosa también. Él lo mencionó que los rabí en tiempo de Jesús decía que había 5 cosas que faltaban del templo de Herodes, el rey falso, que estaban presentes en el templo de Salomón. Esas 5 cosas eran el arco del pacto, el fuego santo, la gloria Shekinah, el espíritu de profecía y Urim y Tumim. Entonces, ustedes saben, hermanos, todos nosotros sabemos que nosotros somos el templo de Dios. Segundo Corintios dice así, otros lugares dicen así también, que nosotros somos el templo. Pero muchos hoy en día tienen la mentalidad de que el santuario, la iglesia, por eso no debe de ser santo. Puedes entrar en su peor ropa si quieres, con short, con sandalia, con camisetas, tomando su café. Y yo entiendo que yo soy de cierta generación también. Yo soy producto de mi generación. Yo tengo 65 años de edad. Pero yo extraño mucho los días en la iglesia como fue antes. Y no digo el legalismo tampoco de que no puede hacer eso. No, eso no es justicia. Eso es la regla de los hombres. Mucho de eso fue. Yo estoy hablando de otro tiempo cuando había mucha reverencia para la casa de Dios. Eso casi no se ve en el día de hoy. Tratamos a la iglesia como si fuera algún almacén para animales casi. Todo tomando su café y charlando, haciendo un montón de cosas. Todo ha sido convertido la iglesia con el humo y con las luces y con la música. Es todo el ambiente de algún club. El club de baile casi, o club social. Entonces, yo les animo, amados hermanos, averigüen más para ver cómo debemos portarnos en la presencia de Jehová. Yo les voy a preguntar,
si estas 5 cosas están en tu templo, o si estas 5 cosas están en la iglesia donde tú eres miembro, entonces vamos a hablar sobre ellos. El arca del pacto, el fuego santo, gloria Shekinah, espíritu de profecía y Urim y Tumim. En primer lugar, el arca del pacto. Salmo 16, 11 dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios es súper precioso, hermano. Yo les animo también que busquen todos los días la presencia del Señor, la presencia de Dios. En la presencia de Dios no se trata tanto como con los problemas de tu vida. La presencia de Dios es un lugar donde Dios nos llama como un buen papá y nos dice: siéntase poquito, descansa, quita la carga que tienes. En la presencia de Dios hay plenitud, dice la Biblia, de gozo. En la presencia de Dios hay una calma, hay una paz que nos inunda el ser. Como dice el cántico: en el fondo de mi alma hay una dulce quietud que se difunde embargando mi ser. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Se va embargando nuestro ser, dándonos paz y tranquilidad. Entonces, yo necesito, quizás yo soy más débil que los demás, pero yo dependo todos los días de la presencia de Dios, de la presencia del Señor. Es precioso despertarnos y acostarnos la noche en la presencia de Dios, sentarnos en el patio de la casa y sintiendo el calor del sol, o una brisa preciosa, o el cántico de los pájaros, y ahí sentimos la presencia de Dios, o leyendo su palabra también, y pensando en todo lo bueno que Dios ha hecho para nosotros, y dándole gracias, la presencia de Dios. Entonces te pregunto, ¿está la presencia de Dios en tu templo, aquí en ti? Número 2, el fuego santo. Una vez que tú estás acostumbrándote a sentir la presencia de Dios, algo más va a pasar. El Señor te va a llevar del primer nivel a otro nivel. Estás caminando por escalones, el Señor está avanzándote hasta que llegue a la plenitud de la experiencia con Él. Entonces, el próximo es el fuego santo. Malaquías, capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 2 nos dice así. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Con permiso, un momentito, yo tengo una Biblia del ministro que tiene muchas cosas en medio de los dos pactos. Aquí están. Malaquías 3, versículo 2, la Biblia dice así: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El Espíritu, cuando estamos andando constantemente en la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos va a llevar a un nivel más profundo, a aguas más profundas. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. La cosa que hay en nosotros que necesitan cambiar, que necesitamos cambiar, ese es el proceso de madurez, de limpieza. Nos dice que como fuego refinador. El fuego, ¿qué hace el fuego con el oro o con la plata? Lo que contamina, las cosas que contaminan, se suben por encima, ellos toman cuchillo y lo saquen para limpiar el oro o la plata. Así hace el Señor con nosotros también. El Espíritu Santo es un fuego que quema, que nos convence de pecado, que nos llama a la limpieza, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a ver la cosa tal como son, y que nos lleva a un nivel más cerca al trono de Dios. Y una vez que tú estás acostumbrándose
a sentir la presencia de Dios y permitir que el fuego santo te limpie, te lleve a otro lugar. Si sigues fiel en eso, Dios te va a llevar a un lugar aún más precioso. La gloria Shekinah. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 6, Isaías capítulo 6, cuando el profeta Isaías fue llevado por el Espíritu a la presencia de Dios en visiones, fue al cielo. Y él dijo así, capítulo 6, versículo 1 en adelante: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de gente de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Eso es lo que hace la gloria Shekinah. No hay gente corriendo en presencia de la gloria Shekinah. No están cantando en la gloria Shekinah. No están gritando en la gloria Shekinah. Se han caído postrados ante la divinidad de Dios, ante la santidad de Dios, y están arrepintiéndose. Límpiame, Señor, límpiame, porque lo más que uno se acerca a Jehová, lo más que se da cuenta de sus pecados, lo más que se da cuenta de lo sucio que eres cuando tú te acercas a la presencia de Dios. Entonces, hermano, el fuego y la presencia, el fuego y la gloria Shekinah. ¿Cuántos saben que cuando se cayó el fuego divino del cielo, enviado por Dios sobre el holocausto, cuando dedicó Salomón el templo en Jerusalén, que se cayó el fuego y consumió el holocausto? Los eruditos dicen que el fuego se mantenía por 350 años. ¿Se mantenía, Pastor Mike, porque la gente era buena y santo? No, porque casi inmediatamente la gente se cayó, se apartó de Dios, como la historia de ellos, como todo ser humano. En poco se rebelaron contra Dios y se apartaron de Dios. Pero ¿cómo es pues que se mantenía 350 años el fuego de Dios? Porque había alguien en el templo, algunos probablemente en el templo, que buscaban el rostro de Dios, fieles a Dios, que levantaron todos los días orando a Dios y pidiendo a Dios, y también echando leña al fuego. Si tú quieres ver el fuego mantenido en su iglesia, levántate a orar, levántate a buscar a Dios, estudia la palabra, rechaza las nuevas enseñanzas que son contrarios a lo que el puro evangelio de Dios. Están añadiendo tanta cosa porque el hombre quiere enriquecerse, el hombre quiere distinguirse, el hombre quiere ser más famoso que Dios mismo. No se preocupa por sufrir, no ofrece su cuerpo en sacrificio vivo. Él ofrece su cuerpo, su vida, para ser bendecido solamente. Entonces, hermano, yo te pido que busques este mismo fuego y eche leña en tu comunidad cristiana, en tu iglesia, en tu casa, en tu hogar, en tu corazón. Eche la leña todos los días, que es buscar a Dios y glorificarlo a Él. Amén, hermanos. Entonces, número 4 que no había en el templo de Herodes fue el espíritu de profecía. La voz de Dios no se escuchaba en aquel entonces. Hasta que llegó Juan Bautista, Dios no había hablado a la gente por 430 años. Y cuando, Simeón profetizó, y después Juan Bautista profetizó, y Ana, que
estaba teniendo en el templo, profetizó también. Y cuando llegó Juan, era el primer profeta en muchos años. Entonces el espíritu de profecía, la Biblia dice también en el libro de Malaquías, otra cosa que nos dice en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, he aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, en estos días, antes de la venida de Jesús, el espíritu de profecía va a venir a la iglesia nuevamente y Dios va a llenar gente, no necesariamente los famosos que siempre profetizan después del acto o dicen que después de que algo pasa, ellos dicen que sí, yo lo veo, yo lo veía hace 5 años, yo lo profetizaba hace años atrás. Pero cuando busque la profecía no sale exactamente así. Entonces eso no. El espíritu de profecía vendrá a la iglesia de Cristo Jesús en los últimos tiempos. La Biblia dice que el Señor no hace nada a menos que lo revela a sus profetas, en sus siervos, los profetas. Entonces, amado hermano, oren a Dios. Señor, dame el espíritu de profecía. Este no es necesariamente el don de profecía. Pero cuando tú estás enseñando en tu clase de la Biblia, en tu escuela dominical, habla con voz profética a los niños. Cuando estás enseñando a los jóvenes, a los adultos mayores, cuando estás predicando en la iglesia, predica, pide al Señor, Señor, dame voz profética para tu pueblo, para que se puedan aprovecharse y acercarse a ti, Señor. Y dejando atrás, Señor, esta basura que muchas veces está siendo predicada en las iglesias, que lamentablemente ha procedido de mi país, de los Estados Unidos de América, muchas cosas sobre el reino ahora y prosperidad y importación de dones y muchas cosas que han sido incorrectamente enseñados y lo han hecho hombres para aprovecharse de los oyentes y para parecer a los ojos de los demás como algún grande de parte de Dios. Pero Dios está revelando esas cosas están saliendo a la luz y habrá una limpieza. Pedro dijo, testificó por el Espíritu Santo que el juicio de Dios llegará primeramente a la iglesia. Y Él va a limpiar la iglesia para que nadie en el juicio de Dios, de los incrédulos, pueda mirar a nosotros, apuntarnos a nosotros y decir que ellos eran peor que nosotros. El Señor va a limpiar su iglesia. Él va a limpiar a su pueblo. Entonces yo les pido, amados hermanos, mi nombre es Mike Eaton, yo era misionero muchos años en la Iglesia de Dios, misionero pentecostés en Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Alemania, una iglesia hispana para los soldados en Alemania también, y mayormente mi tiempo pasé en Perú, más tiempo en la selva de Perú, en la ciudad de Pucallpa. Entonces yo le pido, amados hermanos, que busquen a Dios como nunca, busquen y averigüen para ver si hay en tu templo las 5 cosas que faltaban en el templo del rey falso Herodes. Que Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes en este momento y que les cuide, les guarde, que lo proteja del COVID-19, que eso no toca tu hogar, que no pierdan ninguno y que se acerquen a Dios y busquen el rostro de nuestro amado Señor. Si no lo veo en este mundo, voy a verle ahí en el rapto de la iglesia. Que Dios lo bendiga. Amén.